Atención, estoy a punto de abordar uno de los barcos veleros de escuela más emblemáticos del mundo. Y no es este, pero hagámoslo como debe ser, con la pinta correcta. ¿Cómo no venir con la pinta correcta si es que acá tenemos el emblemático buque Gloria? Este buque es el principal embajador de la patria colombiana y ha llegado acá, a la ciudad de Halifax, provincia de Nova Scotia, Canadá. Bienvenidos al mejor recorrido que podrás encontrar sobre esta embarcación, pues aquí no solamente me adentraré en los lugares más recónditos y desconocidos de este barco, sino que también conversaré con su tripulación y sus estudiantes. Acompáñame. Bueno, señores, ya estamos por acá abordando el famoso buque Gloria, insignia de mi patria. Señores, qué alegría me invade estar acá en un pedacito de mi tierra, acá en Canadá, en la ciudad de Halifax, Nova Scotia. Muchas gracias, soy el capitán Alejandro Iregui, segundo comandante del buque, y pues nos complace mucho tenerlos a bordo y que nos acompañen en esta recepción. Muchas gracias, capitán. Vamos a hacer un tour por el cuarto de máquinas. El ruido es bastante intenso y puede afectar nuestra audición. Bueno, y mientras vamos por acá llegando no sé a dónde porque tú eres el guía. Aquí tenemos un intercomunicador. Bienvenidos al cuarto de las toallas. Y esas hamacas son las camas de nuestros alumnos. Yo, muy duro, pero me encanta esto, o sea, me encanta ir. Sigamos explorando el Gloria. Y por supuesto, de las cosas más interesantes es conversar acá con la tripulación. Mucho gusto, soy el teniente de navío Hernández Pérez Fabián Felipe, oficial jefe de la división de propulsión del buque Escuela RC Gloria. Muchísimas gracias a aquellas personas que nos están viendo y pues mostrarles un poco del trabajo que hacemos a bordo del buque Escuela RC Gloria, embajador de Colombia ante los mares del mundo. Y bueno, muchachos, estoy por acá subiendo al puente de mando de este buque a presentarles a una persona muy emblemática acá. Tengo el honor de presentarles por este costado, como les digo, una persona insignia acá de toda esta embarcación. Muy buenas tardes, Camilo, muchas gracias por la oportunidad. Nos encontramos en el puente de gobierno del buque Escuela RC Gloria, el lugar desde donde se lleva el control de la navegación y garantizamos que la operación del buque se adelante de manera segura. El puente de gobierno tiene algunos elementos que son esenciales: el timón para mantener el rumbo, nuestro girocompás para verificar los grados de rumbo que deberemos seguir, los equipos de comunicaciones. Por este costado tenemos la consola de ingeniería a través de la cual se controla el motor propulsor de la unidad. Aquí tenemos un sistema principal y auxiliar de comunicaciones con la consola de ingeniería, el pito del buque, el indicador de ángulo de timón, tenemos un compás magnético y por este costado tenemos la división de navegación, navegación electrónica, radar y tenemos la mesa de cartas con todos los equipos de asistencia. Juntos todos los equipos es lo que denominamos a bordo del buque los recursos del puente, y el equipo que navega a bordo es el encargado de la adecuada, eficiente y efectiva gestión de los recursos del puente, de manera que podamos garantizar de esa manera la seguridad de la navegación, cumplir con nuestro itinerario y regresar a casa con la integridad de nuestra tripulación completa y el patrimonio cultural de todos los colombianos en perfecta condición, para que siga llevando el tricolor nacional con lo mejor de Colombia a todos los puertos del mundo. Bueno, y después de esta descripción tan detallada de mi capitán, yo le dije, ¿dónde te paso la hoja de vida? Porque yo quiero apuntarme aquí al buque Gloria, mi capitán. Todos son bienvenidos. La Armada Nacional tiene las puertas abiertas para todos aquellos que deseen hacer de su vida a bordo de los buques de la Marina su proyecto de vida. Bueno, vamos a conocer aquí la proa del barco, vamos a ver qué tal se ve, qué tal luce. Acá tengo a mis espaldas la bella ciudad de Halifax y por supuesto aquí una porción de las majestuosas aguas del océano Atlántico. ¿Qué tal la experiencia acá en el buque Gloria? Inigualable. Yo la última vez que estuve en el buque Gloria fue en el 2016 con mi papá en Cartagena, y volver al buque Gloria todos estos años después es
en Canadá es como una experiencia inigualable. Es la primera vez en el buque Gloria y durante mi internado aquí que estoy realizando con la Embajada de Colombia en Ottawa, me ha parecido una experiencia inigualable. Es decir, como que tener la oportunidad de compartir con los capitanes y con todas las personas que hacen parte de la tripulación de este maravilloso bote me ha parecido simplemente fenomenal. Muchas gracias, Jordi. Colombia es un sueño, es una experiencia dura como para todos de cambiar de país. No entiendo mucho porque yo vivía allá. La experiencia con la gente, especialmente que son cálidos y son amables, y la calidad de las frutas, de los lugares, de todo, me encanta mucho. Y siempre hay algunas cosas duras en cualquier país, pero me extraño Colombia mucho, me extraña mucho Colombia. Y un día voy a regresar o no sé qué. ¿Cuánto viviste en Colombia? Yo viví 2 años y medio en Bogotá. Yo fui en muchas partes, yo fui en Amazonia, en Choco, en La Guajira, en San Agustín, la Boyacá 2 veces, Parque Tayrona, Santa Marta. Y yo hice la línea, Parque del Café, yo hice la línea en carro después de 2 meses, la locura. Si nos vamos en carro, no puedo manejar. Toda la noche, 10 horas por menos de 500 kilómetros, y finalmente si yo llegamos a Cali, el calor, los cambios, las montañas, la altura, O sea, todo. este man no es canadiense, este man es colombiano, papá. Sí, señor. Tranquilo, papá, tranquilo, vamos a Navío Ospina. Cumplimos en 2023 con gran alegría y esperanzas 70 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países. ¡Salud! ¡Viva Colombia! ¡Viva Canadá! Esta gente está emparrandada, señores, está emparrandada. ¡Vamos, que huepa, huepa! ¡Eso! Y bueno, señores, como se acaban de dar cuenta, acabamos de tener esas muestras culturales muy representativas de Colombia. Por acá les dejo algo para que ustedes también disfruten de este momento que se está viviendo acá en el buque Gloria. ¡Muévase! Bueno, señores, ahora viene una parte muy importante del evento. Como se pueden dar cuenta, vamos a complacer el apetito. Bueno, y qué más que recorrer esta embarcación acá con una de las personas que sabe dónde andamos. Acá les presento. Teniente José Ariza, un servidor más para ustedes, un gusto de tenerlos aquí a bordo recogiendo las cubiertas de nuestro buque Gloria. El buque cumple 3 funciones: crucero de instrucción y entrenamiento para los cadetes, alumnos en formación de la Armada de Colombia, embajador flotante de Colombia. Como se han dado cuenta, tenemos eventos diplomáticos, protocolarios con autoridades locales incluso, y una muestra itinerante de la cultura nacional. Y precisamente ahora mismo donde estamos, aquí en la Cámara de Oficiales, tenemos muestras representativas de la cultura colombiana. Por ejemplo, aquí vemos la legendaria Balsa del Dorado, de la cultura muisca colombiana, que creó esa leyenda de las ciudades de oro aquí en Sudamérica. Tenemos muestras de la cultura quimbaya, de la cultura tairona, muchas muestras. Tenemos también representaciones de los sables que utilizamos nosotros como oficiales. Eso es parte de la misión que nosotros que el buque Gloria, que hace este embajador flotante de Colombia en los mares del mundo, representar lo bueno y lo bello y lo que tiene Colombia.
en todos los mares. Teniente José, me gustaría recorrer el barco. Listo, perfecto, acompáñanos. Vamos. Ya vimos acá esta parte donde mostramos la cultura, figurinas de oro, los sables que tenemos representativos. Este es un sable que usa un almirante. Este, por ejemplo, que está acá es muy importante. Esta es una representación del sable que se usó en la batalla naval del lago de Maracaibo, más o menos en 1823, hace ya 200 años, cuando el almirante Padilla, el almirante José Padilla López, luchó contra los españoles que intentaron reconquistar América. Recuerden que la batalla de Boyacá fue en 1819. Después de vencerlos en Boyacá, ellos intentaron reconquistar Sudamérica, sus colonias. Intentaron ingresar por el lago de Maracaibo y allí estaba un señor llamado José Padilla, el gran almirante José Padilla, que luchó contra ellos y que logró devolverlos. Y gracias a esa lucha que tuvo él, gracias a la batalla naval del lago de Maracaibo, es que nosotros ahora mismo somos una nación independiente y toda Latinoamérica lo es. ¿En qué lugar nos encontramos? Este es el pasillo que conduce a las cámaras y a las habitaciones de los oficiales que están a bordo. Y en el pasillo tenemos muchas placas colgadas en los muros, como pueden ver. Cada placa representa un evento al que asistió el buque o una ciudad que visitó. Pero señores, es una cantidad de placas, o sea que este barco por donde no ha viajado. Ustedes no se imaginan la cantidad de reconocimientos que tiene y la cantidad de lugares y tierras lejanas que este barco ha llegado. Bueno, y mientras vamos por acá llegando no sé a dónde, porque tú eres el guía, cuéntanos, ¿cuál es tu posición acá en esta embarcación? ¿Qué haces tú acá? Bueno, yo soy el encargado de comunicaciones en el buque, soy el encargado de mostrar y de explicar a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que hacemos nosotros de la mejor forma para que todo el mundo entienda la importancia que representa el buque Escuela Gloria para Colombia y para todos los colombianos. Bueno, como a mí me gusta ser muy honesto y ser muy casual en mis videos, le estaba diciendo acá al teniente, hermano, acá hay unas toallas, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Me dijo, hermano, sigamos, que esto hace parte de la embarcación. Y yo dije, pues sí, bienvenidos al cuarto de las toallas. Este es el lugar donde los alumnos descansan, estudian y se preparan para su día a día. Por eso es que pueden ver las toallas, los uniformes colgados. Aquí arriba están las mesas que usan para estudiar y para comer. Aquí hay una silla que está puesta, todo eso se guarda aquí arriba. Como es un buque, pues el espacio es limitado. Entonces hay que ser muy creativo en dónde guardar las cosas para poderlas utilizar. Y esas hamacas son las camas de nuestros alumnos. Ellos duermen en hamacas normalmente cuando estamos navegando, porque por cuestiones de espacio y también porque el movimiento del buque hace más fácil dormir en una hamaca que en una cama normal. Yo te confieso algo, si a mí me ponen a escoger entre una cama y una hamaca, hermano, yo cojo la hamaca. Es que es mucho más fácil porque el buque se mueve, pero la hamaca va con el movimiento. Si tú estás en una cama, te ha pasado que si hay un movimiento muy duro, terminas en el piso. Peligroso. Peligroso. Confesiones de Camilo Canadá. Camilo Canadá es un hombre más que de cama, es un hombre de hamaca, o como decimos en mi tierra, de chinchorro. Sigamos explorando el Gloria. Bueno, este es el cuarto de máquinas. Esto es lo que nosotros llamamos en la Armada de Colombia el corazón del buque, donde están los motores, las plantas de aire acondicionado y las plantas de tratamiento de agua. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza y ya me di. Y ahora vamos a ver lo que son la consola de ingeniería, desde donde se controla el buque. Esta es la consola de ingeniería, desde aquí se controlan los motores del buque. Aquí tenemos un intercomunicador que se conecta directamente con el puente de gobierno. El comandante da las instrucciones y desde aquí ajusta las máquinas para avanzar, para retroceder o para parar. Nosotros decimos en Colombia, en la Armada de Colombia, que eso es el corazón del buque, desde donde sale el poder que alimenta todas las maniobras que hacemos. Bueno, muchachos, yo me estoy gozando esta vaina, le estoy contando aquí al hombre que esta vaina está muy bacana y que yo me quiero quedar acá y que yo quiero zarpar acá a tierras lejanas con toda esta espectacular tripulación. Vamos a hacer un tour por el cuarto de máquinas y por acá nos estamos preparando con el equipo correcto, con el tapa oídos, tapa orejas, porque el ruido es bastante intenso y puede afectar nuestra audición, puede ser peligroso para nuestros oídos. Adentro del cuarto de máquinas. Estos son armas auténticas que se usan en temas ceremoniales para las calles de honores. Cuando se reciben autoridades o dignatarios extranjeros o nacionales,
se hace normalmente una calle de honor donde nuestros alumnos honran la visita. Estas son las espadas de los oficiales de a bordo, están los jefes de departamento, el señor comandante, el señor segundo comandante, y son las que usamos normalmente cuando hacemos ceremonias o presentaciones. ¿Cómo podemos encontrar a la corporación que representas en redes sociales? Al buque en Instagram y en Facebook como @buquegloria. Y también a la Armada de Colombia, el buque hace parte de la Armada, como @Armada Colombia en las diferentes redes sociales. Yo por acá también les quiero presentar a una digna representante acá de este buque. Queremos saber cuál ha sido tu experiencia acá en el buque Gloria. ¿Qué te dedicas acá en el buque? Bueno, nosotros ha sido muy duro, pero me encanta eso. O sea, me encanta y la verdad estoy muy motivada. Yo de hecho, soy guardia marina de este palo. O sea, nosotros estamos divididos por palos para nuestras funciones, por maniobras, para subidas, largar las velas. Este es el palo donde nos encontramos. Yo soy mesana. Subimos a largar las velas, hacemos maniobras. He aprendido mucho, aunque ha sido un poco complicado porque los vómitos, los mareos, son cosas que un marino tiene que soportar. Pero hemos aprendido a sobrellevarlo y ha sido muy chévere. Y este puerto me ha encantado. Halifax es demasiado lindo y me ha gustado mucho y ha valido la pena todo lo que he hecho. ¿Quieres enviarle un saludo a alguien especial, a los colombianos, a tu familia? ¿A quién quieres saludar? Sí, claro, yo un saludo a mi mamá, que la extraño mucho, está muy lejos, hace rato no hablamos, pero la quiero mucho, y a toda mi familia. Y bueno, señores, ya cae la noche acá a bordo del buque Gloria y no puedo dejar de estar emocionado o estar acá muy sorprendido por este espectáculo de luces que estoy en este momento apreciando acá al interior del barco. Les voy a mostrar acá las velas. Miren este juego, este espectáculo, estos colores que adornan esta embarcación. Y bueno, muchachos, ha llegado la hora de decir hasta luego, porque realmente de aquí no es que me quiera ir, y hasta luego porque pronto espero volver a conocer más acá de este buque. Nos vemos pronto. See you.